un peligro para México se cumplió. López Obrador se convirtió en el mayor peligro para México y para la humanidad, como se dijo muchas veces. ¿O acaso no es un peligro enorme haber destruido las instituciones que hay en México, la mayoría? ¿Acaso no es un peligro el que haya implantado ya una dictadura? ¿Acaso no es un peligro que haya empoderado al crimen organizado que en todo el país está operando, extorsionando a toda la gente, decidiendo todo? ¿O acaso no es un peligro que México, que López Obrador se haya convertido en el mayor asesino de México de todos los tiempos, cuando fue el tercer lugar mundial México y luego cuarto lugar mundial México de gente muerta por el COVID? ¿Ese no es un peligro? ¿O haber logrado que México fuera el primer lugar mundial de personal médico en el COVID? ¿Eso no es un peligro para México? ¿O que México haya sido primer lugar mundial de letalidad en el COVID? O sea, de los que se enfermaban, ¿cuántos morían? México fue el primer lugar de letalidad. ¿O acaso no se convirtió en un peligro para México cuando ha sido el gobierno con más muertos por homicidios de los últimos sexenios, de más bien dicho de todos los sexenios? Va a llegar a más de 200,000 homicidios. ¿O acaso no es un peligro para México el que hayan muerto tantas personas por falta de medicamentos? ¿O que hayan aumentado el número de masacres, de desaparecidos, de feminicidios? ¿O acaso no es un peligro para México el que México haya aumentado la delincuencia enormemente, que se haya multiplicado con López Obrador la corrupción y que todo sea corrupción en el gobierno de López Obrador? ¿O que haya aumentado la pobreza en México, aunque diga López Obrador con sus otros datos puras mentiras de lo contrario? ¿O acaso no es un peligro para México el que haya dividido tanto a México, generado odio, división y muerte, división entre clases, la clase baja con la clase media? ¿No ese es un peligro para México? ¿O acaso no es un peligro para México que haya aumentado el conflicto internacional? México, que haya tenido más conflictos con más países que en otros sexenios, conflictos con España, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Israel, Ucrania, Colombia, Panamá, Suiza, Europa, Estados Unidos. ¿O acaso no es un peligro que haya empoderado y militarizado a México López Obrador? ¿O acaso no es un peligro el que López Obrador haya cometido el mayor fraude electoral, los mayores fraudes electorales en la historia de México? El fraude tan descarado que lo cometió López Obrador y Morena en estas elecciones del 2024, donde en forma de viles rateros, ladrones, se hayan robado todos los cargos que han obtenido, donde Claudia Sheinbaum haya hecho campaña por más de 4 años para robarse la presidencia de México, donde Claudia Sheinbaum y todo Morena se hayan robado la presidencia usando un abuso
y desfalco del dinero del país, del erario público, en poner millones y millones y millones de propaganda en bardas pintadas, en pendones de plástico, en carteles. Eso es un enorme abuso. ¿O acaso no es un peligro para México que López Obrador haya enseñado a los mexicanos que hay que violar las leyes todos los días? ¿O acaso no es un peligro para México que López Obrador tenga 46 acusaciones simplemente en este último proceso electoral, 46 acusaciones de violaciones a la ley y a la Constitución, a la ley electoral, convirtiéndose en el mayor delincuente electoral que ha tenido México? ¿O acaso no es un peligro para México haber enseñado que los los siervos de la nación, que supuestamente eran para el país, los haya usado Obrador para andar repartiendo propaganda por Morena en todo el país, violando la ley? O que hayan amenazado a la gente que si no votaban por Morena les iban a quitar los programas sociales. ¿Acaso no es un peligro para México que haya convertido a México en una cueva de ladrones que son todos los de Morena? ¿O acaso no es un peligro para la humanidad que haya destruido uno de los pulmones del mundo, que es la selva maya, con el famoso Tren Falla, destruyendo, cortando millones de árboles, destruyendo mantos acuíferos, extinguiendo especies animales? ¿No es un peligro para la humanidad eso? ¿O acaso no es un peligro para México el mayor peligro que haya convertido la educación, el desarrollo científico, tecnológico y la educación básica en una porquería ideologizante en la cual la ciencia no vale, donde lo único que vale son las idiotizaciones de la gente para que voten por su modelo comunistoide? ¿O acaso no es un peligro para México que haya aumentado la opacidad, que no se sepan todas las violaciones a la ley que haya aumentado el nepotismo, que un hombre como Obrador haya tan cínicamente, tan descaradamente, como un vil ratero, hecho millonarios a sus hijos, a sus cercanos? ¿O acaso no es un peligro para México que haya aumentado la inflación tanto? ¿O acaso no es un peligro para México que haya creado la mayor deuda que ha tenido México en los últimos sexenios? ¿Eso no es un peligro para México? ¿Qué legado le deja a México? ¿Qué legado le deja a una delincuencia organizada plantada en todo el país? A una dictadura comunistoide que viola los derechos humanos como ningún gobierno lo hace? ¿O no es un peligro para México que nos deje una dictadura, una narcodictadura comunistoide, represora, que nos va a quitar a los mexicanos las libertades? Va a quitar el periodismo, ya no va a haber periodismo, únicamente va a haber puras gacetas informativas de un gobierno corrupto, narcodictador como es el de Morena y López Obrador. Que estén en riesgo nuestras propiedades con la posibilidad de que nos las expropie un gobierno comunistoide, que nos quite nuestras empresas por cualquier pretexto. ¿Ese no es un peligro para México? Que las personas ya no puedan estudiar lo que quieran, que no puedan trabajar en lo que quieran, y que nos quiten nuestras creencias. ¿No es un gran peligro para México que nos quiten nuestra religión cristiana o nuestras creencias? Porque la dictadura comunistoide de López Obrador y Morena es una dictadura que nos va a quitar todo. Pero el mayor peligro que ha tenido México con López Obrador es que idiotizó a los mexicanos. Primero los engañó, luego los idiotizó, luego los fanatizó y finalmente los endemonió.
¿O no es un peligro para México que diga López Obrador que la opinión de los expertos de la UNAM que dicen que las reformas al Poder Judicial son una cosa muy negativa, o lo que dijo las investigaciones de personas completamente serias y científicas, de que el COVID en México fue el peor en todo el mundo, el peor manejo en todo el mundo? ¿No es un peligro para México que haya destruido tanto el medio ambiente? ¿No es un peligro para México que haya creado la mayor crisis migratoria de todos los tiempos? ¿O que haya destruido los derechos humanos que nunca aplicó? ¿No es un peligro para México eso? Es el mayor peligro. Se confirmó porque López Obrador, desde que se conoce, es el hombre más conflictivo que ha tenido México. Todos los días se ha peleado con alguien, todos los días ha ofendido a alguien. ¿O acaso no es un peligro para México ver que el presidente, que se convierte en un presimiente, porque todo lo que dice es mentira, y que veamos como ejemplo a un presidente como un merolico pendenciero hablando todos los días, insultando a todos, con ofensas como chachalaca, borolas, canallín, fifís, ñoños, matraqueros, machuchones, y todas las sartas de agresiones que hace un tipejo como López Obrador? ¿No es un peligro para México? Se cumplió con creces, destruyó a México, destruyó sus instituciones, que ya las había mandado al diablo. Por eso dijo al diablo las instituciones, porque para él no existen las instituciones, porque él es un enfermo mental, un loco, un psicópata que necesita agredir y dañar a todos para estar contento. Un esquizofrénico que niega una realidad terrible que dejó en México. Más pobreza, más delincuencia, más corrupción, más opacidad, más nepotismo, más inflación, más impunidad, crisis migratoria, destrucción ambiental, muerte, destrucción de la educación, destrucción de la salud, falta de medicamentos, destrucción de la paz internacional. Eso dejó el observador. Es un peligro para México. Y el mayor peligro es ver a una persona, la persona que supuestamente es el representante de México, mintiendo todos los días, idiotizando a sus seguidores. Para los mexicanos ahora que creen en López Obrador, piensan que violar la ley como lo hace López Obrador es lo correcto, porque López Obrador ha violado todas las leyes. Es el mayor delincuente que ha tenido México en su historia. Desacató órdenes judiciales, violó contratos legalmente firmados, se metió descaradamente como un delincuente electoral en todos los procesos electorales y manchó de caca, color caca, guinda, cafezón, todo el país con su partido Morena. ¿O acaso no es un peligro para México ver que diario está destruyendo algo? Destruyó el Seguro Popular, premiado internacionalmente. Destruyó el aeropuerto en Texcoco con premio internacional de arquitectura. Destruyó el Fonden, destruyó el CONACYT, destruyó 108 fideicomisos necesarios para el desarrollo de un país. Destruyó el Pueblo de México, 82 programas que había tenido Peña Nieto. Tiró dinero a lo bruto, tiró 1 millón de millones de pesos a la basura por ser el tipo más inmoral, por dedicarse a la venganza. Hizo que quebraran 1 millón de pequeños negocios en la pandemia por no apoyarlos. Tiró el dinero a la basura. Y el mayor legado que dejó el observador es que tuvo más de 1000 manifestaciones en contra. Todos los sectores medios y pobres se manifestaron contra el gobierno del observador. Anteriormente nunca hubo tantas manifestaciones contra un gobierno como contra el del observador. Más de 1000. Y dañó la imagen de México en el mundo. En el mundo ven a México que está dirigido por un dictador, un
conflictivo, un enfermo mental. Y lo que va a suceder, ahuyentó la inversión privada. Y ahora sigue siendo un peligro aumentado. Cuando está viendo el mundo que va a imponer su dictadura, narcodictadura comunista, y va a destruir, acabar de destruir a México. Porque cuando haga eso el mundo le va a dar le va a dar la espalda a México. Porque no quiere el mundo que dice lo liberal, que es el mundo civilizado, el mundo que quiere que las empresas tengan certidumbre y tengan derechos y tengan protección, al ver que no las va a ver con México, van a alejarse de México por una estúpida deseo de venganza del loco López Obrador, que con tal de dañar a Norma Piña, una excelente ministra, considerada de las mejores juezas, ministras del mundo, premiada en Marruecos, y este loco de Obrador, por envidia, porque no acepta que nadie sea premiado más que él, que no puede recibir ningún premio más que el de un psicópata loco desgraciado. Por eso quiere destruir al Poder Judicial. ¿O no es un peligro para México que quiere destruir al INE o lo quiera minimizar? Que es de las mejores instituciones que ha tenido México. ¿O que quiere destruir y desaparecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Que quiera dañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Que quiera poner a sus arrastrados que no saben nada de leyes, que la ley ya no va a existir? Porque de por sí en ese sexenio la ley casi disminuyó porque un loco llamado López Obrador estuvo metiéndose, violando la democracia, sometiendo al Poder Judicial, sometiendo a los arrastrados diputados de Morena, PT y Verde, que son unos malditos lamebotas, indignos, ladrones, que cobraron por hacer las estupideces del loco de Palacio. Es el gran peligro, se consumó. Va a dejar a un país en quiebra, porque dio pensiones, pero ya destruyó la economía, porque ya dejó una estructura de que no tiene dinero, ya se gastó el dinero por estarlo repartiendo para comprar votos, y ya dejó a México sin dinero, y ya no tiene de dónde agarrarlo. ¿Saben dónde lo está agarrando? De una deuda brutal que está poniéndole a México. Aumentó el endeudamiento brutalmente el Obrador, y el maldito mentiroso de Obrador, diciendo que no iba a endeudar a México, y lo sigue diciendo. Es un peligro para México ver como un loco dice que el país está en paz cuando ha habido continuamente, diario, más asesinatos y masacres del mundo y en México que nunca había habido. Es un peligro que lo que hizo el Obrador para México, es un peligro que se haya asociado a dictadores, los más rechazados, los peores dictadores del mundo, como Daniel Ortega, como Evo Morales, como Nicolás Maduro, que apoya a Putin, el invasor, que se alía a dictadores y que haga que las naciones civilizadas y progresistas del primer mundo hayan sacado a México de un país que venía en progreso con el PRI y el PAN, porque este maravilloso país lo hizo el PRI y el PAN, y López Obrador lo vino a destruir. Lo que se construyó durante tantos años, instituciones legales, democracia, crecimiento económico, paz social, todo, lo vino a destruir un loco que de por sí, desde que era niño, asesinó a su hermano, porque es un asesino, y asesinó a otro muchacho. Que lo niegue y que pueda modificar lo que está en los ministerios, lo puede hacer, pero de que lo asesinó, Que haya sido, que Elena Chévez haya demostrado que es el hombre más corrupto, lo vio desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cómo el crimen organizado estaba financiando a López Obrador. No es un peligro para México que un hombre como López Obrador nunca haya ganado nada legalmente,
Nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legalmente porque no tenía los 5 años de requisito para ser de requisito de residencia o ciudadanía de la Ciudad de México para ser jefe de gobierno. Y con corrupción fue candidato y logró más votos. O nunca fue presidente de México López Obrador. ¿Por qué? Porque lo fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, se ha dicho del Chapo Guzmán. Y porque hizo campaña igual que Claudia Sheinbaum durante más de 3 años, violando los tiempos de campaña, violando los gastos de campaña como lo hizo Claudia Sheinbaum, y haciendo un proceso tramposo de pura guerra sucia, donde cuando los partidos del PRI y el PAN opinaban de lo que hacía Manuel Obrador, decían que era guerra sucia y lo quitaban. En cambio, el PT y Morena hacían todas las agresiones posibles al PRI y al PAN y no las quitaban. Ese es el legado de López Obrador. Un hombre que dijo claramente, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Está demostrando que es un inhumano, un asesino, un cruel sádico que festeja la muerte y el sufrimiento. Un tipejo que dijo López Obrador, es mejor una sociedad pobre, está grabado. Un gobierno que está asociado al Foro de Sao Paulo, que es una dictadura comunistoide, y donde dicen claramente los de Morena, está grabado, que es mejor un país pobre, porque cuando la clase pobre se hace clase media, dejan de ser dirigidos por un gobierno represor. Claramente lo dijeron. No es un peligro para México que un tipejo que en la presidencia, un vil dictador, un loco, diciendo que para ser un funcionario se requiere únicamente 10% de talento y 90% de lealtad o de honradez, o sea, de arrastrados, 10% de talento. ¿O acaso no es un peligro para México que un tipejo haya destruido la educación y que no permita que los jóvenes se vayan a especializar a otros países para traer el avance de la ciencia y la tecnología? Y que haya dicho López Obrador que estudiar una carrera superior y maestrías es para aprender a robar, porque él es un ladrón. ¿No es un peligro para México eso? ¿No es un peligro para México el que en lugar de apoyar a los mexicanos esté beneficiando a ciudadanos de otros países, de países comunistoides? Claro que es un peligro y se cumplió. Aumentó la corrupción, la delincuencia, la pobreza, la opacidad, el nepotismo, la impunidad, la inflación, la crisis migratoria, la destrucción ambiental. Pemex es su peor tiempo de producción petrolera. Aumentó el huachicoleo y el gran daño que nos hizo los primeros meses cuando inició su dictadura comunistoide. Destruyó todo, todo. Ahora México es un país dominado por los delincuentes de las bandas del crimen organizado. Ese país nos deja con una militarización, un militarismo, donde su dictadura el día que quiere nos avienta al ejército, donde nos va a reprimir todo. Ese es el país que dejó López Obrador, que es un asesino, el genocida mayor, que por su culpa es el mayor asesino de México, con más muertes como nunca en México, por culpa de él. El que empoderó a la delincuencia, el que se alió con dictadores, el que apoya a terroristas de Hamás. Eso es México, un país en decadencia, aunque el loco diga lo contrario. López Obrador dice lo contrario. Está el país en llamas muchos momentos diciendo que el país estaba en paz. Ese es un peligro para México. Un tipejo que no reconoce nada y que dice que los expertos, la opinión de los expertos no vale, que vale más la opinión de un pueblo al que le llama pueblo sabio, nada más para que voten por él. Quiere un país de puros vendedores ambulantes,
porque desde que él empezó su gobierno, ahora el ambulantaje se disparó. Como destruyó la empresa privada en gran proporción, con sus medidas, le aumentó el desempleo. Y esa gente que perdió su empleo, que lo usó para dar pensiones, pero muchos fueron al desempleo, ahora tienen puestos de naranjas, puestos de tacos, puestos de todo. El empleo informal es la decadencia de un país. Cuando aumenta el empleo informal, es cuando viene ya la decadencia del país. Es cuando ya no hay empresas poderosas, donde no hay instituciones fuertes, donde todos tienen que ser puros puestos de ambulantes pobres, fregados, y diciendo Obrador que hay empleo. Está loco. Todas las cifras que dice son mentiras, porque tiene un gabinete el gabinete más inepto, porque él no quiere gente que sepa, quiere gente que obedezca a sus idioteces de loco. Y tú, si eres obradista, estás idiotizado, votaste por Morena. ¿Por qué? Porque te idiotizaron. ¿Sabes por qué ganó Claudia Sheinbaum y Morena, y diputados y senadores y gobernadores? Porque el abuso del dinero del país que usó para la cantidad de propaganda que puso, fue lo que hizo que se robaran las elecciones, los gobiernos. No hay gobernadores de Morena, hay robernadores. La robernadora del Estado de México, Delfina Gómez, una superladrona. Pura delincuencia, pura corrupción su gobierno. Mario Delgado tiene acusaciones comprobadas de delitos. El Pigmenio Ibarra defendía a Obrador porque le regaló 150 millones de pesos a Obrador, perdonándole impuestos, para que hiciera le hiciera todas las películas mentirosas de loco. Rocío Nale, gobernadora, una maldita ladrona, comprobado. Delfina Gómez. ¿Qué gobernadores son? ¿Qué legado le dejan a México? Que hay que ser ladrón, no hay que violar la ley, hay que ser un inepto. ¿Qué es posible que el Tren Maya, apenas inaugurado, con pocos tiempos de funcionamiento, se haya descarrilado? Porque son unos ineptos, tirado dinero a lo bruto. López Obrador es el mayor corrupto. Como estudiante se plagió su tesis, es un ladrón. Está comprobado, yo no lo puedo asegurar, pero hay muchas fuentes que dicen eso. Como trabajador antes de ser político, era un corruptísimo. Trabajaba en 2 instancias y en una cobraba sin trabajar. Los libros que dice que escribió no los escribió, se los escribieron. Uno que otro escribió, todos se los escribían y le ponían su nombre. Es un maldito corrupto. Y habla de complots, y habla de fraudes. No le hicieron fraude. Felipe Calderón no le hizo fraude. Le ganó Felipe Calderón. Y el loco sigue diciendo que le hicieron fraude. No hay ninguna prueba más que las que acomoda a su modo. Ni le hicieron fraude nunca. Pero 4 veces ha perdido 4 elecciones grandes y las 4 veces ha argumentado fraude. Y no hubo fraude. El que sí fue fraude fue lo que hizo este desgraciado de Obrador. Todo el sexenio hizo fraudes. Se metió descaradamente en el proceso electoral. Hasta le preguntaron, ¿usted se mete en el proceso electoral? Y dijo, sí me meto. ¿Qué más prueba de locura, de enfermedad mental, que algo que es un delito abierto lo diga y no le dé pena? Y que diga, no me lo permite el Tribunal Electoral que hable de esto, pero tengo que hablar por el bien de México. El gran peligro se consumó y empezó consumándose cuando te idiotizó si eres obradorista. Con frases, con lenguajes mentirosos, que le tengo honestidad y que puras mentiras. El hombre más mentiroso, el asesino de México, el peor dictador que ha tenido México, pero ya está su legado. El peligro para México se consumó al haber destruido las instituciones, al haber empoderado a la delincuencia, al haberse aliado con dictadores, al haber militarizado al país. Militarismo, no militares, militarismo. Y al habernos dejado una dictadura, una narcodictadura, que te va a fastidiar a ti, aunque lo defiendas, pues estás idiotizado.
tú, idiotizado obradorista, o votaste por Obrador o Morena, te dabas cuenta que había más delincuencia y este idiota de Obrador te decía que ya no había y tú le creías. No le creías, pues estás idiotizado, tenías que creerle, querías creerle. Sabes que hay más corrupción y querías creerle que ya no hay corrupción. En todos los índices, instancias internacionales, no del PAN ni del PRI, instancias internacionales demuestran que México fue de los peores en la pandemia del COVID, que aumentó la delincuencia en México, que aumentó la corrupción y es entre los 5 países más corruptos del mundo con López Obrador, y no estaba así con los anteriores presidentes. Que el índice de felicidad cayó, aunque diga este idiota que no, que a la gente no le alcanza ni con las pensiones, no le alcanza porque la inflación está altísima. Y los programas sociales no los inventó Obrador. ¿Se han aplicado en México o acaso no tenían tus hijos educación gratuita? ¿No tenías tu trabajador de una empresa, no tenías servicio médico en el Seguro Social cuando te enfermabas? Gratuito. Son programas sociales. O tú, que no tenías ni ISSSTE ni Seguro Social, no tenías un seguro popular que te atendía. Enfermedades como el cáncer y graves te las atendía y te curó. Yo conozco gente que se curó con el Seguro Popular. Y este loco viene a crear la mentira, a decir a los mexicanos, violar la ley no hay problema. Hay que violar la ley, hay que violar la Constitución, hay que imponerse a la mala, con abuso de poder. Eso te viene a enseñar. López Obrador es un asesino, es un delincuente, es un corrupto, el más corrupto que ha tenido México. Es un enfermo mental, un psicópata, un esquizofrénico, un paranoico que cree que todo lo que sucede y que lo dicen es contra él. Es un hombre vengativo, todo lo destruye, pero ¿saben qué? Concluyo con esto. Es el anticristo. Generó odio y división, muerte como nunca, conflicto. Se alió a los delincuentes, a los dictadores, a los terroristas. ¿Por qué? Porque es el anticristo. Y su misión era implantar eso. Y destruyó y atacó a la iglesia, y atacó a la empresa, y atacó a la prensa, y atacó a los ministros y a las leyes y a los otros países y al mundo civilizado. Eso es el anticristo, pero además se comprueba porque tiene la clave del 666. El primer 6 porque su nombre tiene 24 letras y 2 más 4 da un primer 6 porque su fecha de nacimiento es 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos 13, 1, 3, 11, 1, 1, 1953, 1, 9, 5, 3, todos juntos da 24 y 2 más 4 es igual a 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras, el 666, pero no nada más por las claves. Además, su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, era Manuel Andrés López Obrador. M-A-L-O, malo, es el malo, es el anticristo, es el dictador, es el peligro para la humanidad, es el hombre que vino a destruir un país excelente que habían creado el PRI y el PAN, con poca corrupción en comparación con la que ha hecho López Obrador. Había casos, pero este país maravilloso lo hizo el PRI, con 84 aeropuertos, con más de 50 puertos, con miles y miles de kilómetros de carreteras, con alcantarillado, con luz, con muchísimos museos. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo por cosa del PRI, porque creó centrales camioneras en todo el país, porque creó presas de agua, obviamente, creó más de 300,000 escuelas, museos, mercados, creó las centrales de abastos más grandes del mundo. El PRI creó el Seguro Popular y Seguridad Social. El Instituto Nacional, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que lo creó el PAN, permitía que pudieran los ciudadanos saber en qué se hacía el gobierno, que se gastaba el dinero. Y lo quiere quitar Obrador. Obrador quiere quitar todo aquello que como instituciones demuestren lo que se hace en el país.
quiere destruir las instituciones jurídicas, al Poder Judicial. Ese es su legado. Ese es el peligro para México, que ya implantó una dictadura de facto y ahora la va a implantar oficialmente. Y los idiotizados que votan por Obrador no se dan cuenta. Aunque les digan los expertos, los juristas en el mundo, aunque el mundo esté diciéndole a México, no hagas esa reforma judicial, al Poder Judicial, porque vas a dañar la producción y la relación con otros países. Y López Obrador la quiere hacer, ¿para qué? Para vengarse de Norma Piña, el muy loco, destruir a un país, al mundo, por querer destruir a una persona. Es un enfermo mental. Claramente el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a López Obrador, fíjate lo que estás haciendo. ¿Y Obrador qué hace? Que el Fondo Monetario, que la ONU, que la OEA, que la OSD, que la Organización Mundial de la Salud, todos están mal, dice que todo está mal. Lo que está bien, el mundo civilizado de la ONU, la OMS, el Fondo Monetario, los países del primer mundo, neoliberales y liberales, aunque diga López Obrador lo contrario, esos países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, los países mejores del mundo, son los países capitalistas neoliberales que Obrador critica. En cambio, quiere el modelo comunistoide como lo tiene Venezuela, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Nicaragua. ¿Tú quieres eso? Sí, porque eres un idiotizado obradorista. ¿Cómo es posible que prefieras un modelo, una dictadura comunitaria que te va a fastidiar y que te va a empobrecer como está Venezuela? Así empezó Venezuela, con un Hugo Chávez que decía lo mismo que ahora dice López Obrador. Así empezaron y nadie les creía, pero ya les dijeron, nos van a destruir. No, Obrador, que quién sabe qué, con un merolico fantoche mentiroso, un merolico pendenciero y el más farsante que ha tenido la humanidad, diciendo lo contrario. Porque López Obrador es el anticristo, es el embaucador. ¿Qué es embaucador? El mentiroso que destruye. Esa es la palabra diablo. Diablo es embaucador. Y Obrador es el mayor embaucador, el que te ha embaucado a ti que votas por él y por Morena, que te ha engañado, que está destruyendo todo y que te ha engañado, y que dice que todo el mundo está mal y que él está bien. Eso es un loco, es un enfermo mental. Se consumó. López Obrador es un peligro para México, se consumó. Ya nos implantó una dictadura, ya nos empoderó de la delincuencia, ya destruyó todas las instituciones que pudo, ya empobreció a México, ya aumentó la delincuencia, la corrupción, todo lo destruyó, ya nos destruyó el medio ambiente. Va contra el Acuerdo de París de que el mundo no quiere que haya contaminación para no destruir la capa de ozono y el calentamiento global, y el Obrador es el único loco desgraciado que aumenta que le dedica únicamente a la energía fósil, petróleo y carbón. Es un maldito loco mentiroso que te engaña, puros montajes, puras mentiras. Y es un loco que el México está mal y diciendo que todo está bien, y que con un enorme fraude electoral se robó Morena, Claudia Sheinbaum, gobernadores de Morena, de Mugrena, y diputados y senadores de Mugrena, PT y Verde, se robaron México. Lo van a destruir, entiéndeme, lo van a destruir, y te vas a arrepentir por creerle a un maldito loco, al embaucador, al anticristo. Te vas a arrepentir, no de momento, no ahorita, ni entre un año, pero el proceso ya empezó desde que llegó Obrador, desde que Obrador nació empezó a destruir todo, y ya viene el proceso. En pocos años vas a estar fregado, pero no tú, tus hijos, y no les vas a poder heredar tu casa porque va a ser del gobierno tu casa. No la vas a poder vender porque tiene que darte permiso el gobierno.
Te van a quitar tu empresa y tu negocio, te van a buscar cualquier pretexto. Y no te van a dejar estudiar, hacer lo que quieras, trabajar en lo que quieras. Y un loco, un dictador como Kim Jong-un, que aquí es López Obrador, a través de otra dictadora, narcodictadora, que parecía que no, pero es una terrible dictadora, maligna, Claudia Sheinbaum, te van a quitar tus cosas, tu libertad. Y te van a seguir engañando que esos países neoliberales, que Francia, que Inglaterra, que Estados Unidos están mal, que Canadá está mal, que Dinamarca está mal. Y que hay que seguir la cuarta transformación, la cuarta putrefacción que ha tenido México, que para empezar no es cuarta transformación. En México van 62 transformaciones. Con esta maldita destrucción de Obrador es la 62 transformación. Y López Obrador no es el que ha ganado con más votos. De 26 gobernantes, presidentes o gobernantes que han ganado por voto popular, Obrador ocupa el lugar 19 en porcentaje de votos. Otros 18 han tenido más votación, en México, más votación que él, más porcentaje de votación. No es el que ganó con más votación. Y lo presumió, ¿cómo ganó? No. Es de los que han tenido menos porcentaje de votación. Pero ¿cómo te engaña? ¿Cómo lo hace? Primero gastando un dineral en una conferencia matutina en lugar de comprar medicamentos. Y en esa conferencia matutina la necesitaba, porque todo lo que estudió él tenía que decir todas las mentiras para idiotizarte y justificar su maldad de destrucción. Porque para eso sirvió, para hacer campaña para Morena, para justificar su destrucción, para decir que los de la oposición, el PRI y el PAN están mal cuando están bien, y que él está bien. Es un robo total, la mañanera. ¿Y por qué logró el robo finalmente Morena? Porque sometió al Poder Judicial. En el INE puso una arrastrada que se llama Guadalupe Tadei, que esa no está representando al INE, está representando a López Obrador. Todas las maldades de Obrador se las pasa, y de Morena. Y en el Tribunal Electoral puso a Mónica Soto, otra maldita arrastrada obradorista, que va a avalar todos los fraudes electorales de López Obrador. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya puso a 4 tipejos que de ministro no tienen nada. Lo único que van a hacer es no permitirle todas las violaciones a la ley y a la Constitución que va a hacer Obrador y que va a hacer ahora Claudia Sheinbaum. Es lo único que ha hecho, eso es la dictadura. Ya no hay poder judicial, nunca hubo leyes ya en México desde que llegó López Obrador a la presidencia. El presimiente, el mayor ladrón, porque ya es de los más ricos del mundo, porque llegó a robar, a saquear, hablando de austeridad, y puras payasadas, que la rifa del avión, puras estupideces de maldito loco, riéndose como loco, y diciendo borolas y jajaja sus idiotizados. Un inhumano cruel, es un engendro del diablo, es un símbolo del mal López Obrador.